Sean todos muy bienvenidos a un video más para el canal. Espero que estés excelente, que estés justamente aprendiendo mucho de todo lo que estamos haciendo, todo este contenido. Y por supuesto, si te sirve, ya sabes, dale me gusta, compartilo y nada, suscríbete a este canal. Si tenés alguna pregunta, duda, consulta, no dudes de dejar en los comentarios. Y bueno, sin más que decirte, vamos con el video. Bien, el día de hoy vamos a hablar entonces al respecto de lo que es ser un appointment setter, pero en este caso no la versión que te dicen en redes sociales, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo un poquito más allá, vamos a ir más a la profundidad y vamos a explicarte un poco más cuál es la versión que no te cuentan en redes sociales. Y justamente yo quiero entrar de lleno porque sé que vos que estás mirando este video o estás trabajando directamente conmigo ya directo o estás aprendiendo o en su debido caso es la primera vez que te vas a conectar a uno de mis videos, a una de mis clases, así que por eso te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas y te sumes a nuestro canal de WhatsApp totalmente gratis en donde siempre estamos pasando clases al respecto de appointment setter, marketing digital y por supuesto exposición en redes sociales. Así que sin más que decirte, vamos a ver cómo se diferencia un setter, qué es ser un setter y si vos que en este momento me estás viendo ves que esto te sirve o no te sirve. Este video es exactamente para eso. Un setter real y que tiene eficacia en lo que hace, que se destaca en lo que hace, a diferencia de otros, es alguien que entiende el negocio del cliente. Cuando hablamos de entender el negocio del cliente, hablamos de entender el nicho al que el negocio pertenece. Porque algo muy común que está pasando hoy en día entre los appointment setters es que muchos, cuando digo muchos es muchos, están pendientes a el dinero que van a ganar y no al valor que van a ofrecer. Y para poder ganar dinero en este negocio tenés que aprender a ofrecer valor correctamente. No podés obtener lo segundo sin primero haber mejorado lo primero. Y para mejorar lo primero tenés que saber cuál es el nicho que más te identifica. ¿Cuál es el nicho que te identifica a vos como appointment setter? ¿Te identifica más un nicho tradicional o un nicho digital? El nicho de deportes, el nicho de coaching, el nicho de infoproductos, el que sea. Tenés que aprender a eso, profundizarte y a raíz de eso entonces empezar a hacer la segunda cosa que dice la lámina, que es medir, analizar y corregir. Un verdadero setter sabe cómo medir sus resultados, analizar en dónde están sus errores, corregirlos y empezar a crecer también. Por eso vos como setter tenés que tener tu propio CRM. Yo recomiendo siempre a mis setters y a todo el equipo que trabaja conmigo que cada uno tenga su CRM. No te limites al CRM que usa tu empresa o el que te dan o el famoso CRM común que te dan, el Notion que te dan para poder trabajar. No, anda más allá. Yo te invito a que vos formes, aunque sea un Excel, aunque sea una hoja de papel, pero tené tu CRM propio para poder medir qué resultados realmente vos estás teniendo. Todo esto te va a servir porque al final te voy a explicar cómo poder conseguir trabajo como setter. Así que quédate hasta el final del video. El appointment setter que realmente tiene resultados en 2026 no es alguien que apenas agenda llamada, sino que es un constructor de pipeline. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un constructor de pipeline es una persona que no solamente se enfoca en decir, bueno, voy a llevarle una llamada a este lead, voy a llevar una llamada a este lead. No, va más allá de eso. Un verdadero setter es alguien que sabe cómo construir un sistema de adquisición de clientes para poder redirigir los mismos hacia el llamado de ventas. Porque al fin y al cabo vos estás vendiendo, quizás no estés vendiendo el producto en sí, pero estás vendiendo la oportunidad de sumarse o de obtener ese producto. Entonces ahí está la gran diferencia que no muchos setters lo ven hasta el momento. Por eso invito a que no seas, mejor dicho, un setter del promedio. Ahora, como te dije, un buen setter genera flujo, no genera leads. Es decir, aprende a cómo generar un flujo de trabajo correcto para impulsar a lo que esté trabajando en ese momento y no solamente generar leads que vengan porque sí. No, va mucho más allá de eso, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan necesario aprender esta habilidad? Si vos me estás viendo este video, seguramente estuviste viendo también otros y seguramente te estuviste interiorizando un poco más. Ahora, ¿por qué es necesario
entender y aprender esta habilidad. Primero porque es una habilidad transversal. ¿Qué quiere decir esto? Aplica para cualquier negocio. Siempre y cuando ese negocio se adecue a las necesidades que de acá a un momento te voy a explicar también. Para vos que estás viendo este video y quizá no querés ser un setter, pero necesitas setters, bueno, en este video también te voy a mostrar si tu negocio es necesario colocar setters o no. Vamos a hablar de eso también. Ahora, funciona en ventas, en coachings, en bienes y raíces, en autos, en servicios, en consultorías, en agencias, en prácticamente todos los negocios que se necesite atención al cliente personalizada. El setter es necesario que esté ahí trabajando. Te sirve para trabajar hoy, pero también para dirigir el día de mañana. Y eso es importante también, porque no solamente te deja con lo que tenés hoy, sino que podés ir más allá, podés llegar a otros niveles con el Appointment Setter. Entonces, entender cómo funciona hoy te permite también dirigir a otros setters, un equipo de setters. Tengo gente que está trabajando hoy conmigo que prácticamente ellos ya están dirigiendo su propio equipo de setting y no están... no se quedaron siendo apenas Appointment Setters, sino que fueron más allá, ¿ok? El que domina esta habilidad puede escalar prácticamente cualquier modelo de negocio. Esa es la realidad de hoy en día del Appointment Setting. Ahora, yo me quedé pensando, ¿no? Cuando estaba aprendiendo a ser un setter, cuando estaba aprendiendo esta habilidad, porque yo también escuché y dije, ¿qué es un setter? ¿Qué es un Appointment Setter? Bueno, básicamente esto viene de allá por los años 2000, 90, 2000, por ahí, en donde se hacía lo que es el famoso telemarketing, ¿no? A través de guiones rígidos. El telemarketer que se quedaba llamando a todo el mundo, le daban una lista de contacto y él se ponía a llamar, a atender, a agendar citas para poder llegar a la oficina, para poder cerrar una determinada venta. Bueno, básicamente eso. Sin embargo, la tecnología avanzó al punto en que se necesita también innovar en este sentido. Innovar en determinadas funciones, justamente, en el cual nosotros como setters debemos también innovarnos y debemos también mejorarlos para que los cierres de citas sean mucho más efectivos y la venta también se pueda contactar. Recordá que un buen appointment setter no es el que más citas cierra, sino el que más potencia el negocio a llegar a las ventas. Porque el objetivo, al fin y al cabo, no es que tenga un montón de mensajes, sino que realmente tenga un montón de lucro ese negocio. Entonces, por supuesto que para poder alcanzar los mensajes, para poder alcanzar los lucros, tenés que tener muchos mensajes, eso está claro. Pero a veces, con un solo mensaje, podés salvar el negocio completo, la facturación de todo el mes, trimestre o hasta incluso año. Entonces, por eso es importante que el setter no se preocupe apenas con la cantidad, sino también con la calidad de lo que está haciendo, ¿ok? Bueno, me fui un poquito de tema, pero es importante que entiendas eso. Del 2017 al 2020 hubo un boom dentro del sistema que justamente fue lo que se lo denominó el boom del high ticket, ¿no? Todo el mundo queriendo vender infoproductos o cursos o capacitaciones high ticket, a tickets bastante altos, $5,000, $10,000, $15,000, un ticket de enseñanza, financiamiento, lo que sea. Y ahí justamente empezaba a entrar el trabajo específico del setter para agendar las llamadas de venta. Desde el 2021 a 2023 vimos que no solamente las empresas, sino también todas las redes sociales empezaron a automatizar mucho más sus mensajes, sus comunicaciones, todo su ecosistema, y empezó a desplazar un poco el trabajo del setter. Y ahí es donde nace justamente el 2024-2026 a la actualidad la nueva etapa, que es ese setter híbrido. Porque muchos se quedaron en 2023, 2022, 2021, en donde se quedaron en las automatizaciones y dijeron, no, listo, mi trabajo se terminó acá. Pero muchos otros también aprendieron a innovar, que es lo que te estoy diciendo en este momento. El verdadero appointment setter sabe cómo adaptarse a las nuevas tendencias y entiende que su trabajo es indispensable. ¿Por qué? Porque justamente la amenaza actual del appointment setter es las automatizaciones. Las automatizaciones son los que están matando los setters del día de hoy. ¿Por qué? Porque no saben que no tienen que competir contra las automatizaciones, sino utilizar las automatizaciones a su favor.
Hoy en día, el setter que se vuelva indispensable a pesar de las automatizaciones, ese setter realmente va a marcar la diferencia. Con las automatizaciones, claro está que ahorramos mucho tiempo porque te brinda mensajes iniciales, te brinda seguimientos básicos, te brinda segmentación, te envía contenido, te permite hacer la primera toma de contacto de algo súper rápido, súper eficiente, pero a su vez, si el setter realmente entiende cómo funciona el sistema, no va a hacer el mismo trabajo que hace la IA, va a ir mucho más allá, va a tener lectura emocional, va a cambiar de estrategia en ese momento, va a ver que el cliente no está reaccionando correctamente ante los mensajes o llamadas o audios que se está haciendo, sino que va a cambiar la estrategia y apuntar por otro lado para brindar un contexto mejor a lo que está haciendo. Va a saber responder objeciones profundas, va a entender, por eso empecé la clase diciéndote que tenés que tener en cuenta muy bien cuál es tu nicho, el nicho específico donde vas a estar trabajando. Y por supuesto, cuando la conversación ya habla de dinero real, cuando hay un dinero real de por medio, entonces ya la conversación cambia. No puedes hablar de dinero real con una IA, por ejemplo. Tenemos la Lignum's Crowdfunding y no podemos automatizar Lignum's Crowdfunding con una IA, porque hay que explicar a las personas los diferentes puntos y parámetros del sistema empresarial. Dónde va para el dinero, cómo se trabaja, de qué forma se apunta, en fin. Entonces, cuando hablamos de eso, por ejemplo, vamos a hablar de la formación de finanzas personales, y cuando tenemos que hablar de armado de cartera, una IA no puede hablar de armado de cartera. Sí te puede dar información, pero en la especulación y en apuntar diferente a las necesidades de tu cliente, eso solamente lo puede hacer una persona que esté presente y que realmente razone en ese momento. Entonces, la IA todavía no llegó a ese punto hasta el momento, así que podemos ser indispensables en ese caso. Entonces, recapitulando, para que hoy un setter pueda destacar, tiene que tener una comunicación estratégica, es decir, no es mandar mensajes por mandar, tenés que saber cuál es tu objetivo al momento de mandar ese mensaje, a quién le querés llegar y a dónde querés llegar con esa conversación. Segundo, tenés que tener una buena lectura emocional, saber si ese cliente o ese lead con el que estás tratando realmente está interesado o no, si realmente funciona o no funciona. Tercero, tenés que hacer micro copywriting, es decir, que ese mensaje que vas a mandar sea corto pero a la vez eficiente y llegue al hueso de lo que querés comunicar con el valor que querés comunicar. No hace falta un chorizo, pero sí pocas palabras que resuman el valor en lo que tu cliente necesita en ese caso. Cuarto, tiene que tener organización y ritmo. Es decir, el setter que no es organizado y que no sabe qué es lo que va a hacer, te pierde. Básicamente es así. Y el ritmo es que tiene que hacerlo constantemente. Tiene que tener un pensamiento sistémico. Hoy en día, los verdaderos setters, los que realmente marcan la diferencia, son aquellos que aprenden a armar sistemas de adquisición de clientes. Si vos como setter sabés armar sistemas de adquisición de clientes, escúchame bien, cualquier empresa te va a contratar. Cualquier empresa te va a brindar la oportunidad para que puedas trabajar con ellos. Porque no hay en el mercado appointment setters que sepan armar sistemas de adquisición de clientes. Hay setters que saben responder mensajes y responden mensajes súper bien. Mandan mensajes automatizados, pero ya. Ahora, cuando sabes armar un sistema, destacás de la media correctamente. Aparte de eso, tenés que tener un análisis básico de datos, que es lo que justamente yo te estaba diciendo. Y esto se aplica al momento de generar conexión, al momento de generar curiosidad, al momento de dar valor en pocas palabras. Saber diagnosticar si esa persona o ese lead realmente está listo para una conversación con el closer o con el vendedor de la empresa o con quien sea a quien le vas a derivar o no. Entonces diagnostica correctamente, sabe el momento para poder derivar la conversación y por supuesto sabe el momento en el que tiene que llevar a una agenda a la persona. Entonces, como dije en un principio, el setter no tiene que limitarse apenas a simplemente mandar un mensaje y ya.
tiene que ir mucho más allá. Porque recordá, el objetivo del setter dentro de una organización o una empresa no es responder mensajes. No te pagan por responder mensajes, te pagan por maximizar la facturación de esa empresa. Básicamente es eso. Entonces, si no estás maximizando absolutamente nada, vos me podés decir, pero yo agarro y hablo con 1500 personas diarias, 1500 leads diarios. Sí, pero si ninguno de esos genera una rentabilidad, entonces realmente déjame decirte que no estás seteando correctamente. Porque me puedes decir que sí, la publicidad está mal diseñada, que no sé, que el de marketing está fallando, la comunicación está fallando. Sí, todo perfecto, puede ser, puede influir, pero el setter tiene que saber manejar ese tipo de objeciones. Está en medio de un equipo de trabajo en donde él, como hablaba en un principio, tiene que saber crear sistema de adquisición de clientes, básicamente. Entonces, si vos ves que la publicidad es la que está fallando, bueno, vos tenés que saber cómo setter poder potenciar eso, mejorar y sacarle a tu provecho, por supuesto. Entonces, tratándose de eso, yo quiero ahora hablarte para vos que me estás viendo en este momento y que quizás tenés un negocio de infoproductos, negocio high ticket, tenés servicios profesionales, sos coach o das consultorías, tenés bienes y raíces, industria automotriz, finanzas, en fin, academias, agencias, startups, empresas que necesitan una atención al cliente. Entonces vos realmente necesitas setters dentro de tu empresa. Y vos necesitas entender que si tenés un flujo constante, si perdés prospectos todos los días, si no tenés un pipeline organizado, si no tenés personas que te apoyen en el cierre o en las respuestas que tenés que darle a tus clientes, si tu facturación depende 100% de vos, entonces necesitas un setter dentro de tu negocio. Y no es necesario pagarle directamente al setter de una sola vez, sino aliarlo al negocio, que es lo que las empresas hacen actualmente. Al setter le conviene más estar aliado a tu negocio de lo que a vos te conviene pagarle un determinado sueldo, porque el setter va a entender cuál es el valor de ese negocio y va a ir directamente a la facturación. Y eso te permite a vos poder empezar a escalar mucho más. Por eso es importante que vos como setters sepas ofrecer tus servicios, sepas ofrecer sería tu servicio, ¿no? Sería la forma en la que vos estás trabajando. Por eso tenés que definir tu nicho. ¿Cuál va a ser el nicho que vas a empezar a trabajar? Y esa es tarea para los setters que me están viendo en este momento. Definí cuál es el nicho en el cual vas a trabajar. Segundo punto, aprende a armar un CV con portafolio. Hay un montón de setters actualmente que te mandan y dicen, che, yo quiero ser un setter tuyo. Y se quedan simplemente en eso. No muestran resultados. No me dicen cuántos cierres les generan los leads que ellos están trabajando. Y queda básicamente en la nada. Son un setter más del promedio. Las redes sociales como LinkedIn, grupos de Facebook y demás están repletos de eso. Ahora, cuando vos sos un setter profesional, cuando tenés un Instagram profesional, que incluso tengo videos acá en mi canal de YouTube justamente, en donde explico cómo armar un Instagram profesional, pero aparte de eso también vamos a estar explicando cómo enviar propuestas correctamente. En los próximos videos vamos a enviar, si este video llega a muchas personas y es gustado por supuesto, vamos a enseñarte cómo poder conseguir trabajo como setter. Pero aparte de eso, lo que yo te quiero mencionar es esto acá. Mirá, cuando nosotros hablamos al respecto de lo que estamos haciendo dentro de la comunidad de Club Setter, es lo siguiente. Mirá, aparte de tu conocimiento y de todo lo que estás haciendo, tenés que aprender a tener una certificación oficial. Somos la única academia online actualmente que certifica a appointment setters en la Argentina. No sé otros países, pero en Argentina nosotros tenemos la certificación oficial enseñando justamente lo que es ser un appointment setter y justamente potenciando todo este sistema mucho más. Por eso, si querés sumarte a lo que es appointment setter dentro de nuestro sistema, si querés setear con nosotros,
podés dejarme en los comentarios acá que te vamos a estar contactando directamente, o en su debido caso van a estar los enlaces acá abajo en la descripción para que puedas justamente sumarte y trabajar junto con nosotros. Ahora, dígase de paso, quiero simplemente destacarte que para formar parte de nuestro sistema lo único que tenés que hacer es tener WhatsApp limpio y organizado, saber leer un guión y adaptarlo, ver primordialmente los primeros 3 videos iniciales del sistema, que eso también te lo dejo acá en la descripción. Si ya sos setters y estás empezando a crecer como tal, o terminaste, recién te certificaste y querés empezar a practicar, es importante que hagas todos los días 10 audios de práctica para comentar, para hablar, para destacar lo que estás haciendo y practicar justamente lo que estás vendiendo en este caso, ¿no? Conectar con mi equipo a través de las redes sociales, como te estaba mencionando, y empezar a generar ritmo desde el primer día. Eso es fundamental para poder destacar y tener resultados como Appointment Setter. Así que nada, mis queridos amigos, esa es la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, y por supuesto, si te gustó, colocá en los comentarios ahí cuál fue la parte que más te gustó, o en su debido caso que tengas dudas, preguntas o consultas al respecto, déjamelo acá abajo. Vamos a estar guiándote y dándote todas las pautas para que puedas empezar a crecer junto con todos nosotros. Sin más que decirte, creo que ya la clase está finalizada. No sé si hay alguna otra cosa. No, listo. Un saludo muy grande a todos, mil bendiciones. Nos vemos. Chau, chau.